Amigos, es bueno estar aquí juntos en la casa, Señor, esta mañana, ¿no? En este Día Nacional de llegar tarde a la iglesia, por lo menos llegar con sueño por cambio de horario. Es bueno para nosotros enfocarnos en la palabra de Dios y orar y buscar al Señor para que estemos atentos a lo que nos quiere decir el día de hoy. Lucas 8 es el capítulo que estamos viendo hoy. Lucas capítulo 8, por favor acompáñenme en sus copias de la palabra de Dios. Ahí estaremos en versículo 4 hasta 21 hoy. Versículo 4 a 21, un pedazo grande, pero todo se trata de la misma cosa, de escuchar. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo es que escuchamos a la palabra de Dios? Lucas 8, vamos a empezar con versículo 4, en esta parábola bien conocida que creo que todos nosotros conoceremos, que prestemos atención a la palabra de Dios. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: El que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salvan. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pero pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo veis, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él, les dijo: Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros esta mañana. Una parábola sobre, parábolas. Es una manera de escribir estas palabras que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque es clave, es un tipo de clave, ya ve todas las parábolas de su significado, de razón por qué Dios las usa en los evangelios, parábolas sobre parábolas. Y tiene sentido entonces que este sería la primera parábola que Lucas tiene por nosotros grabado, y la primera parábola que leemos en su evangelio es más complejo, más larga de todas las parábolas.
Y tiene sentido porque este está abriendo por nosotros lo que podemos anticipar y esperar ver en cuanto a las demás parábolas. Pero es más de eso, es más que solamente la llave para abrir las otras parábolas, por decirlo así, sino también está quitando la cortina sobre lo que sucede cada vez que la palabra de Dios sale. Está dándonos un poco de incomprensión espiritual detrás del escenario en lo que sucede en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios. Y por causa de esto es algo profundamente profunda esa parábola, ¿no? Porque aplica a todos nosotros, cada uno de nosotros. Así que la pregunta es de nuestro pasaje es esta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con la palabra de Dios cuando la escuchamos? ¿Qué es lo que hacemos con la palabra de Dios cuando la escuchamos? O como lo dice en versículo 18. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. Ten cuidado de cómo oís. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hago yo con la palabra de Dios que escuchamos? Quiero primero que veamos las tres palabras que van a guiarnos a través de la enseñanza de nuestro pasaje. Tres palabras. La primera es propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? No estamos empezando al principio aquí, pero empezando con la conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Él empieza, Jesús, al decir, contar la parábola públicamente, ¿no? Pero luego sus discípulos le hacen una pregunta en privado en versículos 9 y 10. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la parábola? Y Jesús explica el propósito de las parábolas en general, ¿no? Ellos hacen la pregunta, ¿qué significa esta parábola? Y él responde al decirles, a ustedes, a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, versículo 10, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo me pregunto qué tan sorprendidos estaban los discípulos, a escuchar esta respuesta. No es la respuesta que esperábamos. A lo mejor esperábamos una respuesta, bueno, yo sé que ustedes no escuchan bien, así que quiero contarles un cuento, una anécdota para ayudarles a entender un poco. No, Jesús dice algo muy diferente aquí y su respuesta está enfocada en esta frase de Isaías capítulo 6. Ahora, hemos leído este capítulo, todo el capítulo hace unos momentos lo leímos en el servicio, ¿verdad? Un pasaje bien conocido, un pasaje maravilloso. Isaías con esta visión de la majestad y gloria de Dios en su trono. Isaías diciendo, aquí estoy yo, envíame a mí. Y luego hay la segunda mitad del capítulo que no conocemos tan bien, ¿verdad? En que Dios explica a Isaías cuál será o cómo será su ministerio. Y en el resumen es, en pocas palabras, está diciendo, Isaías, yo estoy enviándote a un pueblo con corazón endurecido para predicar mi palabra, y lo que va a suceder de los con corazón endurecidos es que tu predicación va a hacerles más endurecidos. Ahora, si tú has leído el libro de Isaías, tú sabes que es un libro lleno de gracia y lleno de misericordia de Dios. Ha sido llamado Evangelio del Antiguo Testamento. Así que no es el mensaje en sí que hace el pueblo endurecido, sino su corazón endurecido hace el mensaje algo difícil de recibir, que no puede recibir y solamente les causa más endurecerse. Entonces lo que dice Jesús aquí es que las parábolas funcionan de una manera parecida. A ellos con corazón endurecido, estas parábolas, y de hecho toda la predicación, hablando en términos generales, será un instrumento de juicio. A los con corazón endurecido, la palabra de Dios será un mensaje de juicio. Las parábolas serán un mensaje de juicio y solamente sirven para esconder, para cerrar, para dejar otra vez en las tinieblas la verdad en cuanto al Evangelio y la verdad en cuanto al reino de Dios. Y al mismo tiempo, a ellos con corazón suaves, en quienes Dios está trabajando, esas mismas parábolas funcionan para revelar la verdad, para ilustrar, iluminar a estas verdades más
Así que es un poco, si quisieras pensar la ilustración del sol, ¿no? Brillando el sol, y donde hay sombra, hay oscuridad, ¿verdad? Pero donde no hay sombra o no hay tinieblas, que hay luz, y hay iluminación. Es la misma tipo de cosa aquí. La ilustración antigua o el dicho antiguo, el mismo sol que hace suave la cera, también hace endurecer el barro, ¿no? Y no es culpa del sol que hay dos diferentes resultados, ¿verdad? No es por culpa del mensaje que ellos con corazones endurecidos son endurecidos más por la palabra de Dios. Esas parábolas llegan a hacer juicio. Entonces, bueno, ¿qué subraya esto por nosotros? Bueno, subraya por nosotros, primeramente, qué tan grave y serio es escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos evaluando la palabra de Dios cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando en realidad la palabra nos está evaluando a nosotros. La palabra está funcionando como sistema para diagnosticarnos, a echar luz en nuestros corazones y vidas y mostrarnos lo que más nos importa, lo que más amamos. La palabra revela todo esto, lo revela a nosotros, en parte para que podamos arrepentirnos y alejarnos de la maldad, pero también es un sistema para examinarnos. No, no estamos analizando nosotros la palabra de Dios, sino la palabra nos está analizando nosotros. Pero otra cosa que nos muestra también se enfoca en esta frase en versículo 10, ¿no? Versículo 10, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. Hermanos y hermanas, si nosotros vamos a conocer los misterios del reino de Dios, si vamos a tener la verdad de la palabra de Dios, revelar a nosotros la verdad del Evangelio de una forma que salve, es solamente porque Dios nos ha concedido esto, es porque Dios en su gracia ha abierto nuestros oídos, ha abierto los ojos y destapado nuestros oídos para poder verlo, para poder escucharlo, para que tenemos un corazón para recibirlo. Niños, es parecido a tener un código secreto, ¿no? Tener un código secreto que nadie puede descifrar. Es imposible descifrar, a menos que tengas la clave, ¿no? La llave para desbloquear todo eso o descifrarlo. Es algo así que nos está haciendo. Si no te ha dado el Espíritu Santo, dependemos completamente sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios abre la puerta. La gracia de Dios es la llave. El Espíritu Santo en tu vida es quien nos hace capaces de ver y oír. Y cuando acercamos a la palabra de Dios, la entendemos así. Si no, en cierto sentido, sería un lenguaje que es como la mitad extranjero a nosotros. A lo mejor ustedes conozcan otro idioma para ser peligrosos, ¿no? Pero conoces algunas palabras a lo mejor lo ves en una página o lo escuchas en una conversación y puedes entender algunos pedazos, ¿no? Lo que es dicho, a lo mejor podrías adivinar lo que alguien está diciendo, pero también estás adivinando aún así. Pero nosotros dependemos de la gracia de Dios, la bondad de Dios para destapar nuestros oídos y abrir nuestros ojos y cambiar nuestros corazones para poder recibir la verdad de Dios. Así que Dios, en su gracia, hace esto por nosotros. Hoy, si tú eres cristiano, tu respuesta a esta verdad es oración a la alabanza humilde que tú, a ti te ha sido concedido a poder comprender esas cosas. Que cuando tú lees las palabras, tú escuchas el Evangelio, no es idioma extranjera, no es confusión, que casi ni puedes entender nada, sino es algo que entiendes, es algo que recibes, es algo que a lo que das el bienvenido a tu corazón y tu vida. Y si no, hoy, como incrédulo, si tú estás sentado aquí con nosotros hoy, estás pensando, bueno, si esta es la gracia de Dios que me hace capaz de ver, y si no puedo ver sin esto, ¿qué hago? Si no puedo comprender esas cosas sin Él, ¿qué es lo que hago? Bueno, obviamente tú le ruegas que haga ese trabajo, esa obra en ti. Oras a Él y pides que destapes tus oídos y quites las escamas de tus ojos para que podrás ver. Ese es el propósito que el Señor Jesucristo nos enseña en cuanto a las parábolas de nuestro pasaje. Pero luego el punto. Segunda palabra, el punto.
¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros recibimos de ella? ¿Cuál es el punto? Bueno, yo creo que podemos dividirlo en dos cosas, dos partes. Primeramente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando la palabra no encuentra el bienvenido correcto en la vida de una persona? ¿Cómo se ve cuando la palabra de Dios no encuentre el bienvenido en el corazón y vida de una persona? Y luego, ¿cómo se ve cuando la palabra de Dios sí encuentra un lugar en el corazón de una persona? Dos preguntas, dos lados de la misma moneda, ¿no? ¿Cómo se ve cuando no es recibida y cómo se ve cuando sí es recibida? Eso hace toda la diferencia, ¿no? Bueno, que pensemos en esos argumentos. Así que, primera cosa que notemos, que esta gente de quien está hablando, esas 4 categorías de personas, esas son personas iguales como nosotros. Vean que con cada uno de los 4, todos escuchan, todos oyen la palabra de Dios. Esas no son palabras ahí afuera en la calle que nunca han encontrado una iglesia, nunca han entrado a una iglesia. Esas son personas que han escuchado la palabra de Dios. Esas son personas alrededor de la iglesia, adentro de la iglesia, o por lo menos conocen un poco el cristianismo y a lo mejor ellos se llamarían cristianos aún o creyentes. Y luego, segunda cosa que debemos notar al meternos aquí es que hay más de una forma para rechazar a Cristo. Hay más de una manera, una forma de rechazar a Cristo. Vamos a ver esto más detalle en algunos momentos. Así que hagamos la pregunta primeramente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando la palabra no encuentra el bienvenido en la vida de una persona? Bueno, primeramente vemos con el primero de los 4 grupos aquí que simplemente hay indiferencia, ¿no? El sembrador siembra la semilla y algunos caen al lado, es pisoteado, las aves del cielo se la comieron. Versículo 5. Como decimos, no entra en un oído y sale del otro. ¿Y qué hay? Es increíble, ¿no? Pensarlo así. Pero nosotros lo vemos por la experiencia, lo conocemos por la experiencia, que hay algunas personas quienes vienen a la iglesia con frecuencia, escuchan la palabra de Dios con alta frecuencia y vienen semana tras semana y mes tras mes y año tras año y sin embargo no hay cambio. No hay cambio. Todo ese tiempo, toda esa palabra, escuchen la predicación, escuchen la palabra, escuchan el testimonio de cristianos, ven sus vidas de creyentes verdaderos en Cristo y sin embargo no hay cambio para nada en sus vidas. Entra la palabra y sale la palabra de su oído. Y para con ellos aparentemente ser apatéticos en cuanto a la palabra de Dios, indiferentes a la palabra de Dios. No les importa. En cuanto a la palabra de Dios, simplemente no les importa mucho. Y que lo que estas personas no reconocen, no tienen en mente, es que su indiferencia espiritual es impulsado por Satanás. No empiece con Satanás porque nosotros tenemos nuestra propia corrupción y tenemos nuestra pecaminosidad, ¿no? Tenemos nuestra propia muerte en traspasos y pecados a la palabra de Dios, pero Satanás lo ve y aprovecha. Él anima incredulidad. Él abanica, por decirlo así, esa indiferencia, apatía que encontramos en nosotros mismos y él lo empuja más. J.C. Ryle lo ha dicho así. Dice, los quienes acuden a la iglesia encuentran todo tipo de excusa para no ir a la iglesia, pero el diablo nunca pierde. Satanás un servicio en la iglesia. Siempre está listo a arrebatar, a robar la palabra de Dios, quitar la palabra de Dios. Y con algunos hay indiferencia. Pues no hay importancia para sus propias almas. No hay sentido de la gloria de Dios en sus vidas. Pero con otros a lo mejor hay interés inicial y reciben la palabra de Dios con gozo.
Ahora estamos viendo el segundo grupo de personas, ¿no? Versículo 13 los describe. Lo que ellos escuchan y reciben la palabra con gozo, pero eso no tiene raíz profundo. Creen por algún tiempo y en un momento de la tentación, de dificultad, sucumben. A lo mejor haya emociones fuertes iniciales, a lo mejor hay sentimientos profundos al principio, una respuesta, tipo de respuesta a la palabra de Dios, y por un tiempo parece que son creyentes en Cristo Jesús, y por un tiempo ellos aparecen y actúan así, pero no permanece, no dura, porque nunca fue real. Nunca fue real. Y a lo mejor lo que llega a ser el principio de su alejamiento, por decirlo así, es algo difícil, algo duro que entra en su vida. Y ellos se enojan con Dios por causa de esta cosa. Y parece lo que el Señor está hablando aquí. Viene tentación, o viene problemas, viene dificultad, prueba en su vida. Algo que les hace, pues, desilusionado con Dios, desanimado con Dios. Eso no es lo que pensaba que era el cristianismo. Yo pensaba que Cristo iba a arreglar todos mis problemas. Y aquí estoy yo todavía tratando con cosas difíciles en mi vida. Y de hecho, parece que a lo mejor hay nuevas cosas duras que han venido a su vida. Y simplemente no estamos felices con Dios. Y causa a ellos alejarse del Señor. Les causa tener una guerra de voluntades, no su voluntad contra la de Dios, y quieren tener su propia voluntad, su propio camino. Para algunas semanas ahora he estado meditando en estas palabras de Thomas Manton sobre nuestra voluntad. Manton dice, nuestra voluntad es el enemigo más orgulloso que Cristo tiene. Este lado del infierno. El enemigo más orgulloso, este lado del infierno, es tu voluntad y la voluntad mía. Él dice, es la causa de todas nuestras preocupaciones y problemas. La gran competencia entre Dios y nosotros es quién, o más bien la voluntad de quién permanecerá o ganará. ¿De quién? ¿La voluntad de quién? ¿La mía o la suya? Y para con algunos oyentes de la palabra de Dios, esa es la cosa, que no pueden aceptar, no pueden decir y no pueden creer y no pueden vivir que sea hecha tu voluntad, no mi voluntad, o enojarme con Dios, si no siga lo que yo quiero que sea. Así que superficialmente es algo prometedor y parece positivo su respuesta inicial, pero después de todo su corazón todavía está endurecido hacia Dios. Es tierra de pedregales. Y luego hay otros, ¿no? Ahora estamos viendo el tercer grupo, tercera categoría, versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones de riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Para con otros nunca sueltan al mundo, nunca dejan ir al mundo, el placer del mundo, los valores, las prioridades del mundo, simplemente se quedan señor de su vida. Y las cosas que ellos, más bien que agarran y toman sus corazones, agarran sus corazones. Y para con esta gente, ellos nunca sueltan sus dioses falsos, sus ídolos. Están preocupados con estas cosas. Así que simplemente no hay espacio. No hay espacio para que la palabra de Dios se profunda en ellos y crezca. Hay las cosas de Cristo y Cristo mismo llega a ser expulsados de ellos por causa de esas cosas. Así que Jesús nunca encuentra un lugar en sus vidas. Yo estaba pensando la historia de George Whitefield, el gran evangelista y predicador que muchas veces estaba en los Estados Unidos, o las colonias más bien de Estados Unidos, viajando a todos lados, predicando sobre su
su caballo, ¿no? Y había un hombre borracho que salió un día en su camino y reconoció al señor Whitfield y dijo, señor Whitfield, yo soy uno de tus conversos. Y Whitfield dijo, parece que sí, seguramente, uno de los míos, pero no del Señor. Hay un gran grupo de personas quienes escuchan la palabra de Dios, pero nunca sueltan sus ídolos, sus valores, sus propósitos, sus ídolos nunca cambian. Sigan aferrados al mundo en vez de aferrarse a la palabra. Así que hemos visto 3 categorías. Hasta ahora hemos visto a cómo se ve cuando la palabra no encuentra el bienvenido verdadero en nuestras vidas. Y yo quiero que sea claro que lo descrito aquí es una respuesta total de la palabra de Dios. No otra palabra, una totalidad de la palabra de Dios. Respuesta de la palabra de Dios más bien. No es como una foto de la vida de una persona, sino una película, por decirlo así, de la vida de una persona. Es importante que entendamos eso porque aun con el creyente más fuerte, más entregado, los cristianos más entregados, hay pequeñas fotos en sus vidas, ¿no? En que ellos van a aparecer como categoría 1, 2 o 3. A ver, temporadas en que nosotros estemos enojados con Dios por causa de providencias difíciles. Hay temporadas en la vida en que las preocupaciones del mundo, los apetitos y deseos de este mundo parecen agarrarnos y tomar prioridad en nuestra vida en vez de servicio de Cristo. Va a haber tiempos en que entramos aquí, salimos de aquí, a lo mejor semanas y no escuchamos a la palabra de Dios de una forma que nos transforme. Hay pequeñas fotos, pero lo descrito aquí por Cristo es una película entera de la vida de una persona, la totalidad de la respuesta de una persona a la palabra de Dios, la totalidad. En un tiempo, a un momento, parezcan ser cristianos, pero en cuanto a la trayectoria de su vida de largo plazo, dice al contrario. Y esto es la cosa muy fuerte de esa parábola, ¿no? Y Jesús vuelve a esta idea en versículo 18. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Lo que cree que tiene. ¿Entiende? Esos no son personas convertidas de verdad quienes se alejan o caen de la salvación o pierden la salvación. Parece, sí, ellos creen que son salvos. Ellos creen a un tiempo, parece que son creyentes, pero de largo plazo, la película, por decirlo así, de su vida dice algo al contrario. Y esto es lo que hace un pasaje tan profundo, ¿no? Y pesado en cierto sentido. Vamos a seguir adelante, pero déjame pausar aquí y preguntarte, ¿sientes así, que eres así, que te está escribiendo de ti? No hay razón. Si este es el caso, no hay ninguna razón para que te alejes de o negar esto. Porque hoy todavía hay esperanza para ti. Solamente porque has sido esto, solamente porque tú has sido a lo mejor alguien que finge, a lo mejor un fraude hasta ahora, eso no significa que tienes que seguir adelante, sí. Porque hoy todavía es el día de la salvación. Hoy la palabra está saliendo nuevamente. Hoy Jesús nuevamente está sembrando, ese sembrador está sembrando su semilla por todos lados con generosidad. Yo estoy escuchando, tú estás escuchando, otra oportunidad para que dejes a lo que has sido y cómo has interactuado con la palabra de Dios antes para que realmente por primera vez creas. Yo les cuento una historia que ilustra esto. Yo creo que de una forma muy maravillosa de la gracia de Dios. Yo conocí a un hombre en una iglesia local en mi hogar natal. Era un anciano en una iglesia conservadora, reformada. Tenía 50 años más o menos y estaba escuchando el testimonio de algunos estudiantes universitarios, visitantes. Estaban
estaban visitando y dando sus testimonios en su congregación. Un hombre que tenía unos 50 años más o menos, había sido bautizado y creció en la iglesia. Un hombre que se llamaba cristiano. Otros pensaban que también era creyente hasta el punto que le llamaban como para ser anciano en la iglesia, 50 más años. Y aquel hombre, aquella noche, primeramente escuchó la palabra de Dios y la recibió. Y le dio el bienvenido. Y regresó a Cristo, fue convertido. No está vivo hoy, pero le encantaría si yo dijera esta historia a ustedes. Todavía hay esperanza. Así que no necesitas fingir. No necesitas seguir actuando. Puedes arrepentirte y ir al Señor hoy, respondiendo con fe por primera vez. Así se ve en las vidas de ellos, con quien no encuentra la palabra de Dios el bienvenido. Pero hagamos la pregunta, ¿cómo se ve cuando sí recibimos la palabra de Dios? Bueno, de largo plazo vemos la diferencia, ¿no? Versículo 15. Pero, dice él, la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con perseverancia. Esas tres cosas, que pensemos en esas cosas algún momento, la retienen, la retienen, dan fruto con perseverancia, con paciencia. La retienen. Eso quiere decir que se aferran a la palabra, lo agarran, lo toman. Como Pedro, en aquel día que Jesús estaba haciendo algunas cosas difíciles y algunos quienes habían escuchado y siguiéndolo, lo dejaron aquel día. Jesús se volteó a sus discípulos y les preguntaron, ¿ustedes también se van? Y Pedro dice, ¿a quién más iremos? Tú tienes las palabras de vida. Se aferran a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saben que hay verdad en ningún otro lugar. Hay salvación en solamente Cristo, no ningún otro nombre. La retienen. Número 2, llevan fruto, dan fruto. Hay fruto en su vida. Gente la ve. Pueden ver la diferencia, conoce y sabe que algo ha sucedido ahí. Mi hermana, aunque es más chica que yo, llegó a ser cristiana antes que yo. Yo estaba en la secundaria más o menos. Tenía como 10, 11 años y ella confió en Cristo. Ella era otra persona. Y aún yo, que en aquel punto estaba muerto en mis traspasos y pecados, yo podía reconocer que había fruto en su vida. Hay fruto. Llevamos fruto, damos fruto. Ellos quienes recibamos la palabra de Dios, damos fruto. Y número 3, hacemos eso con perseverancia, con paciencia. En otras palabras, seguimos adelante. ¿Hay subidas y bajadas? ¿Hay momentos de dudas? Absolutamente que sí. Pero seguimos adelante. ¿Hay momentos en que el fruto es muy poco, mínimo? Absolutamente. Pero la película de nuestra vida cuenta la historia de ellos quienes se están aferrando a Cristo y andando en novedad de vida, perseverando en esto hasta el fin. Así que el resumen de todo eso es que el creyente verdadero va a seguir recibiendo y haciendo la palabra de Dios, recibiendo y andando la palabra de Dios. Y yo creo que esto es lo que quiere decir. Hay un poco de duda sobre el significado de versículos 16 y 17, pero yo creo que está dándonos una ilustración paralela. Aquí básicamente diciéndonos que el creyente verdadero, su vida, la novedad de su vida, de él o de ella, se va a manifestar, va a ser evidente a ellos. Aquella luz va a brillar, no se va a esconderse bajo una vasija, sino se va a revelar lo que somos. Y mientras nosotros vivimos así, mientras nosotros buscamos a decir como Pablo decía al principio de su nueva vida en Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago, Señor? No solamente quiero escuchar la palabra de Dios, sino quiero hacer la palabra de Dios, quiero practicarla. Entonces vamos a encontrar a la palabra, al Señor, derramando ánimo a nuestras vidas. Y eso es lo que Él está diciendo en versículo 18. Cuando Él dice,
porque al que tiene, más le será dado. Más bendición, más ánimo. Es por eso que han escuchado que ha dicho esto más de una vez. Una de las formas principales en que podemos ser fortalecidos en nuestra seguridad de nuestra salvación y certeza de nuestra salvación es hacer las cosas prácticas de practicar o andar la palabra de Dios. Escuchamos mucho la palabra de Dios, leemos mucho la palabra de Dios. ¿Estamos practicando aquella palabra? Es algo muy simple, pero algo muy difícil a la vez. Es una cosa que será de gran ánimo a nosotros, llenándonos con gozo y un sentido de la paz de Dios. Mientras lo hagamos, más nos será dado. Así que espero que una de las cosas que estés pensando como cristiano es, ahora, ¿qué es lo que con que Dios me está desafiando que haga ahora mismo? ¿Qué es lo que Dios me está desafiando, enseñando más bien de su palabra que haga yo? Yo diría, este pasaje es el mensaje de Dios a ti. Que lo hagas. Que lo hagas. Y qué ánimo, ¿no? A ellos de nosotros quienes estemos buscando ser testigos a Cristo, por Cristo. La palabra sale. Es transmitida, ¿no? Es transmitida a todos lados. Es tan generoso Dios con su palabra. Sale su palabra a todas partes. Y siempre hay fruto. Siempre. Siempre hay fruto cuando sale la palabra. Hay ellos quienes van a fingir creer. Hay ellos quienes van a decir, bueno, no me importa y se alejan. Pero también va a haber ellos quienes, la verdad, creen. Y ellos serán salvos. Isaías 55:11, la palabra que sale no regresará inútil, sino logrará lo que yo deseo y prosperará en la cosa por la que le envié. Qué gran ánimo es para nosotros. Ese es el punto, el propósito de esta parábola, ¿no? Así que hemos hablado de propósito, hemos hablado de punto. Hablemos de privilegio, muy brevemente. Privilegio. Ven cómo Jesús se enfoca en el mensaje de esta parábola, ¿no? Versículo 20. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. La escuchan y la hacen. Yo no creo que debemos escuchar ese versículo como Jesús rechazando a la importancia, repudiando la importancia de nuestra familia física, biológica. Pero lo que Él está haciendo está subrayando la maravilla que al acercarnos a Él en fe y arrepentimiento y obediencia nueva y renovada, nosotros no meramente llegamos a ser siervos de Jesús, llegamos a ser su familia. Él ve a la gente ahí con Él y quien está buscando, escuchando, haciendo caso a la palabra de Dios. Y Él dice, ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Qué gran cosa con nosotros que tenemos pasados muy diferentes y hemos estado metidos en todo tipo de diferentes pecados. Algunos de nosotros vivimos vidas abiertas en rebeldía, algunos de nosotros vivimos en rebeldía secreta, pero sin importar el caso para con Jesús al decirnos, mientras tú vienes a mí confiando en fe, escuchando mi palabra, haciendo lo que mora en tu corazón, tu vida, tú eres mi familia. Tú eres mío, yo soy tuyo. Es toda la exhortación que necesitamos, todo el ánimo que necesitamos, ¿no? Para seguir adelante en la vida cristiana. Él nos ama. Nos ha adoptado. Se regocija en nosotros. Que sean animados con esto mientras tú buscas más y más y yo busco más y más. Para mí, practicar lo que predico. Para ti, escuchar la palabra, a recibirla, a llevar fruto.
aún 100 veces más. El que tiene oído para escuchar, que oiga. El que tiene oídos, que se regocija también, que tiene oídos para escuchar. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras oramos, por favor. Nuestro Padre, cuán grande y bondadoso eres tú para generosamente transmitir tu palabra alrededor de todo el mundo, en este lugar, para que nosotros en este salón, en este cuarto, podríamos escucharlo. Y Señor, qué tan bondadoso y paciente eres para seguir enviando tu palabra. Tu palabra dice que todos los días has extendido tu mano a un pueblo rebelde. Oh Señor, qué tan paciente eres para seguir hablando aquella palabra a nosotros. Y te damos gracias, oh Señor. Si tenemos oídos para escuchar esas cosas hoy, nosotros pedimos, más bien te alabamos que nos hayas dado. No podemos decir que son nuestros o no podemos jactarnos de nuestra fe, las cosas dadas a nosotros. Y Señor, oramos y pedimos que el gozo de encontrar esta palabra y escuchar las buenas nuevas de Cristo resultaría en nosotros queriendo andar en tu verdad, en tu palabra, con gran celo y diligencia, a aferrarnos a ella, a llevar fruto y perseverar en ella. Oh Señor, danos gracia para hacer justo esto. Oh Señor, esta palabra que hemos escuchado, que nos fortalezcas y añades más bendición aún. Mientras ahora acercamos a tu mesa, pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.